Hermanos, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Ah, Hoy es 26. 26 de agosto Ujú. y le damos la honra y la gloria a Dios porque nosotros sabemos de que es una oportunidad que nos brinda nuestro Señor Jesucristo, el poder reunirnos y estudiar con ánimo, con entusiasmo para aprender de la palabra de Dios y llevar nuestros conocimientos a otros, poder encontrar, podemos decir, poder encontrar ese, ese gozo de llevar las buenas nuevas a otros a través del mejor conocimiento que nosotros podemos obtener a través del estudio bíblico, sabiendo que otros hermanitos no tienen estas posibilidades de estudiar y nosotros las tenemos como parte de la gracia de Dios en darnos la oportunidad de poder, digamos, tener este privilegio de estudiar en el Instituto Bíblico. Así es que yo los felicito por el ánimo que han tomado de estudiar la palabra de Dios. Es una bendición estudiar la palabra de Dios, hermano. Yo creo de que fuera de cualquier cosa en este mundo, estudiar la palabra de Dios es el mayor privilegio que tiene un hijo de Dios en esta tierra. Vamos a dar inicio con orando a nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, hoy venimos ante su presencia para decirle cuánto le amamos y que aún, Señor, en medio de las dificultades, de las adversidades, de las pruebas, de las aflicciones, usted siempre está a nuestro lado, tomándonos de la mano, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Espíritu Santo y precioso, por estar dentro de nosotros, cuidando de ese hombre interior que jamás se ha dañado por nadie, sino que tú lo cuidas para guardarlo para el día de la redención gloriosa que un día harás en nosotros. Gracias, Señor, por todo. Bendice a cada uno de los estudiantes que con amor se reúnen, Señor, para capacitarse. Bendice, Señor, sus familias, bendice sus trabajos, bendice todos sus quehaceres, bendice sus ministerios también, Señor. Y te pedimos que bendigas esta clase de hoy, que todo lo que vayamos a hacer sea guiado por ti, Espíritu Santo, y con sabiduría tuya, Señor. Gracias por darnos sabiduría de lo alto. Gracias, Señor, por enseñarnos el camino correcto en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Quédese con nosotros, Señor, porque somos su cuerpo, somos sus hijos. Ahora, Señor, que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo moren en cada uno de tus hijos reunidos hoy en esta clase. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy, número 3. La lección lleva por título, Hagamos preguntas al texto bíblico. Realmente, amados hermanos, nosotros debemos de saber de que cuando decimos hagamos preguntas al texto bíblico, es porque siempre la palabra nos va a hablar a nosotros primero. Primeramente nos va a hablar a nosotros la palabra. La palabra no va a hablar a, a los oyentes porque no están los oyentes ahí todavía. Cuando vamos a preparar un sermón, primero el sermón nos habla a nosotros.
Y cuando el sermón nos habla primeramente a nosotros, entonces nosotros podemos escuchar la voz de Dios y de manera perfecta poder, hermanos, discernir la palabra con sabiduría. El error más grande que uno puede cometer en las etapas primeras de la preparación de un sermón es consultar directamente los expertos en los comentarios. Esto remueve inmediatamente lo suspenso, intriga y misterio del texto. El poder de las historias es la habilidad de ellas maravillarnos y hacernos preguntas. Porque indudablemente que sí es sumamente importante que nosotros como estudiantes, como escudriñadores de la palabra de Dios, podamos ir a los libros, a los comentarios bíblicos, a las herramientas que están a nuestros pies, que el Señor las ha puesto para consultar, para que nos orienten mejor, porque indudablemente nosotros, hermanos, necesitamos de esa guía también, porque los expertos, los eruditos, han estudiado tanto y el Espíritu Santo lo ha iluminado tanto que pueden discernir mejor la palabra que nosotros. Y nosotros podemos interpretarla con la ayuda de ellos. ¿Ve? Y hay veces es hasta mejor cuando interpretamos con varios comentaristas. Pero lo que aquí se está diciendo, el error aquí es cuando nosotros, ¿verdad? Queremos que nos hable la palabra de Dios a nosotros. Entonces, primeramente leemos el texto y el texto nos va a ir diciendo a través de la guianza del Espíritu Santo lo que queremos saber. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Vamos a irlo leyendo. Son aproximadamente, les voy a decir, hermanos, ¿cuántos versículos? Serían como 32 versículos. Entonces nos vamos a leer 32 entre 9. Estamos ahorita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre 9 nos vamos a leer, déjenme sacar el cálculo a cómo saldríamos. 33 entre 9. Saldría a tres textos y medio cada uno. Entonces vamos a leer los primeros, hermanos. Vamos a ir leyendo. Yo voy a ir nombrando cuántos textos va leyendo cada quien para llevar un control. Vamos a comenzar con hermana Sandra. Hermana Sandra, abra su Biblia en el libro, todos abriendo las Biblias, en el libro de Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. 24. 24, del 13 al 35. Y todos pongamos atención a lo que vamos a leer, porque vamos a sacar una serie de preguntas de esto que estamos leyendo. Así es que pongamos atención. Comencemos, hermana Sandra, leyendo los primeros 4 versículos. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Espíritu Santo. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba sentada A 60, a 60, perdón, estadios estadios
de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Sigo, pastor? ¿Leyó? ¿Cuánto ha leído? Tres, Tres. cuatro, lea. Okay. Sea Más, el siguiente. amén. Y más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Muy bien. Acabamos de leer cuatro versículos. Ujú. Cuatro versículos. Amén. Pudiéramos leerlo todos de corrido y lo vamos a hacer para después analizar caso por caso. Entonces, voy a pedir a hermano Selvin que lea los otros cuatro versículos partiendo del 17. Amén. Y Amén. les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes hace sentencia de muerte y le crucificaron. Ahí están Pero, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, siga, el 23. pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ahí nomás. Muy bien. Fijémonos en esos otros cuatro párrafos. Vamos viendo que en cada párrafo hay algo distinto. Ujú. Entonces, vamos a analizarlo después. Vamos del 22 22, 23, 24 y 25 con hermana Zoilita. Amén. Y dice su palabra, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Amén. Muy bien. Fijémonos en esos otros cuatro párrafos, la diferencia entre los otros dos. Ahora vamos a pedir a hermano Arturo que lea del 26, 27, 28 y 29. Hermano Arturo. Amén. Ok, del 26. 27, 28 y 29. Amén. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró Entró pues a quedarse con ellos. ahí nomás. Ahora vamos a leer dos, así vamos. Hermana Mireili va a leer el 20,
el 29, el 30 y el 31 solamente. Amén. 29, 30 y 31, ¿verdad? 29, no, el 30, el 30 y el 31. Amén. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ahora vamos a pedir a hermano Javier que lea el 32 solamente. Amén. Sí. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Ahora, hermana Laura, el 33. Amén. Amén. El 33. Sí. Ok, dice así. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Bien. Ahora el 34, hermana Adelina. Dios les bendiga. Amén. Amén. ¿Qué decían? El 34, Sí. ¿qué decían? Ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Sí, y ha aparecido a Simón. Bien. El 35, hermana Mara. Pastor, buenas noches Buenas con todos, noches. hermanos. Amén. Sí, dice la palabra de Dios. Entonces, ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Muy bien. Una historia tan maravillosa la que tenemos en nuestras manos hoy, pero tan maravillosa que voy a pedir, por favor, ¿verdad? Que ya me diga alguno de ustedes. Y si usted hubiera estado allí ese día que el Señor se les apareció a estos discípulos, ¿qué pregunta usted hubiera hecho? Comencemos. Hermana Sandra, ¿qué pregunta usted hubiera hecho si usted hubiera estado allí? Pastor, yo creo que ese momento es un momento hermoso que el espíritu de uno, me imagino que ellos no lo reconocieron porque dice que estaban ciegos, ¿verdad? Ellos. Pero yo creo que, no sé, creo que no hubiera tenido palabras y creo que hubiera estado bastante sorprendida, sí. Pero sí hubiera sabido que era una persona especial y era el Mesías. Pero usted dice acerca de la historia. Si usted hubiera estado allí, ¿qué preguntas usted hubiera hecho? ¿Qué pregunta? De todo lo que leímos, pastor. Sí, ¿qué pregunta? Usted, de lo que leyó, la experiencia de esa narración, ¿qué le hubiera gustado haberle preguntado a Jesús? Porque ellos tenían una plática, ¿verdad? Sí, ya leímos toda la narración. Ajá. Y ellos no le conocieron. Jesús de Nazareno, ¿verdad? Entonces él les dijo
¿Qué cosas? Yo le hubiera preguntado si él era Jesús el Nazareno y qué varón profeta. Ujú. Ah, vamos a preguntarle a hermano Selvin. ¿Qué hubiera preguntado usted? ¿Qué pregunta hubiera hecho? Yo le hubiese preguntado al Señor cómo me iba él a ayudar a seguir predicando su palabra, ya que, ya que había entendido de que él ya era tiempo que se iba a su cuerpo, no iba a estar más con nosotros. Y yo le hubiese preguntado cómo tú me vas a seguir ayudando para poder yo a seguir haciendo lo que veníamos haciendo contigo, solo que ahora tú no vas a estar con nosotros en cuerpo, sino que ahora yo le hubiese preguntado y cómo vamos a seguir adelante con tu obra, Señor. Bien, preguntemos ahora a hermana Zoilita. ¿Qué pregunta le hubiera hecho usted, hermana Zoilita? Amén. Yo creo que le hubiera preguntado que si iba a haber persecución después de lo que estos discípulos habían experimentado. Bien. ¿Y qué hacer para conservar mi fe y estar preparada cuando el Señor regresara? Esa hubiera sido mi pregunta. Amén. Bien, muy bien. Vamos con hermano Arturo. ¿Qué le hubiera preguntado usted, hermano Arturo? Bueno, yo creo que es, es algo confuso porque se supone que estos discípulos, dos que no lo reconocieron, eh, y ahora sí que es un poco complejo porque ellos estaban en el olor de que el maestro había muerto y no sabían si había resucitado, pero no se acordaban lo que él les había platicado antes, de que él tenía que padecer esas cosas. Pero una de ellas, si en el momento que si lo hubiese reconocido que eres el Cristo resucitado, yo creo que le hubiese preguntado de que ahora qué hago, qué sigue, qué voy a hacer. Obviamente él había dicho que predicaran el evangelio a todo el mundo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque se acuerdan que aún no había venido el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, una de ellas creo que mi pregunta había sido, pues que se quedara con nosotros. Ya dependía de su respuesta de él, pues lo que ya sabemos, pero en ese momento no sabían, pues qué es lo que continuaba más adelante. Pero yo creo que una de ellas, creo que no es tanto de hacerles preguntas, sino que al verlo, yo creo que el primer hecho es de ir a abrazarlo, de ahora sí que de hacerle reverencia que él había resucitado. Amén. Bien. ¿Qué piensa, hermana? ¿Qué preguntaría, hermana Mireille? Pues verdaderamente no sé qué le preguntaría porque si no hubiese estado allí, si no, o sea, si no hubiese sabido que él era el Cristo, fuera un desconocido. Bien. ¿Qué preguntas haría hermano Javier? Amén. Es algo, ¿cómo se le puede decir? Algo sorprendido porque imagínense al hallar a Jesús al sepulcro y que dijera, ha resucitado, pues es una alegría. Imagínense al escuchar, como hoy en día, es una alegría escuchar que Él ha resucitado de los muertos. Pues es Bien, una emoción grande, ¿verdad? muy bien. Y hermana Laura, ¿qué le preguntaría? ¿Qué preguntas haría? Ah, yo creo que estoy peor que los demás. Ay,
Dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con No, él. no, pero no lea todos los 35 porque imagínese, ya vamos a pasar a otro. No Solo dígame solamente, qué preguntas le haría. solo estoy leyendo el que me dio usted. Ah, ok. Ajá. Pues la verdad no sé qué le preguntaría, hermano. Muy bien. Vamos a preguntar a la hermana Adelina. ¿Qué preguntaría le haría a usted, hermana Adelina? La verdad, también es algo tremendo, pero mi pregunta, lo que yo diría, ¿verdad? Que él volvió a resucitar. Mi pregunta había sido, bueno, mi pregunta había ido a abrazarlo y preguntarle, Padre, volviste y qué bueno que volviste otra vez con nosotros para seguir predicando tu palabra y demostrar que eres el verdadero, ¿verdad? Que el maestro nos ha enseñado, volvió otra vez. Pero hermano, la verdad, esta palabra es tremenda, no lo hemos estudiado, pero creo que con la ayuda de Dios y usted nos vamos a poder entender un Amén. poquito más. Amén. Ujú. Hermana Mara, ¿qué preguntas haría usted? Como dijo la hermana que me antecedió, yo le preguntaría algo más, le diría, ¿hasta cuándo te quedas? ¿Ya no te vas a ir? Porque, o sea, sería tanta mi sorpresa, mi emoción de verlo y decirle, quédate, o por siempre te quedas con nosotros, ¿hasta cuándo te quedas? ¿No? Sí. Bien, bien. Es bastante tremendo, hermano. Ah, es, podemos decir, ¿verdad? Bastante, no sé qué pensar, estar allí con Jesús, saber que el que se apareció era el Jesús mismo. O sea, era sorprendente porque la cultura, la cultura de los judíos era una cultura, digamos, bien pobre en conocimiento y no podían entender muchas cosas, pero realmente, yo creo que cualquiera de nosotros que estuviese allí y que hubiese amado a Jesús con todo su corazón, a su maestro, pues habría gozo primero en saber que está nuevamente con nosotros. Y en segundo lugar, nos daría una esperanza de gloria saber de que si Él ha resucitado, como Él prometió, nosotros también vamos a hacer lo mismo un día. Imagínense ustedes que como Él así resucitó, un día nosotros resucitaremos igual y andaremos entre los hombres y nos van a tocar. Vamos a hablar con ellos, los vamos a abrazar, vamos a conversar, vamos a hacer cosas maravillosas encomendadas por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Él resucitó y estuvo entre ellos, lo tocaron, vieron que era Él. Qué maravilloso, ¿no? Esa experiencia. Saber de que Él resucitó. Eso es grande, ¿no? Y
Eso nos debiera de hacer pensar a nosotros de que a pesar de que estamos en un mundo caído, en un mundo, podemos decir, fallido por el pecado, el Señor Jesucristo nos ha abierto el entendimiento. Aquellos lo tenían velado el entendimiento, no lo conocían. Pero nosotros sí le conocemos ahora. Y podemos ver más allá de lo que otros no ven. Y sabemos por medio de la palabra de Dios de que nosotros, en primer lugar, en nosotros nació un hombre nuevo, que es el hombre interior, que habita en nosotros. Recuerden que ese hombre interior que habita en nosotros tiene conciencia. Tiene conciencia. Y por lo tanto, percibe todas las cosas de este mundo exterior. Pero, nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido transformados en el interior, no exterior, porque en el hombre espiritual la transformación comienza en el interior y no en el exterior. Los metafísicos, que es una religión y doctrina que está en el mundo actual y es grande esa doctrina, o sea, tiene muchos adeptos, creen ellos que la transformación comienza de afuera hacia adentro. Mas nosotros somos de los que creemos que la transformación viene de adentro hacia afuera. Entonces, los discípulos no podían ver porque el entendimiento lo tenían cegado. No podían comprender de que un hombre como Jesucristo que anduvo con ellos haya resucitado, vuelva a la vida y ande normal, caminando y hablando y comiendo y haciendo de todo lo bueno. Entonces, eso era sorprendente para ellos y entiendo yo que si yo hubiese estado allí, indudablemente, si mi amor por él hubiese sido inmenso, yo creo que hubiese estado extasiado de verlo y verlo, y yo creo que ni le hubiera preguntado nada, porque con solo verlo para mí hubiera sido suficiente. Con solo verlo me hubiese satisfacido todo mi ser. ¿Por qué? Porque la transformación que él hizo a sus discípulos fue de adentro hacia afuera. Entonces, el gozo espiritual que hubiese sentido hubiese sido interior. Y eso hubiera hecho en mí, digamos, una unión espiritual con él que él mismo me hubiera sabido entender. Es algo profundo, ¿no? Es algo profundo. Eso es cuando nosotros amamos a Cristo. No cuestionamos, no preguntamos, nada. ¿Por qué? Porque el amor, hermanos, llena y cubre todo. Cubre todo. Absolutamente
todo cubre. Y el Espíritu Santo revela a sus hijos llenos de amor todos los misterios. Es algo maravilloso lo que sucedió en ese momento en esta historia. Una historia que antes de que pasara esto estaba cargada de sufrimiento, de dolor, de angustia, de aflicciones. Y ahora, al ver al maestro, indudablemente el gozo que habían en los discípulos era un gozo inefable, un gozo glorioso, porque ver a Cristo es gloria. Entonces fue un gozo glorioso ver a Cristo el Señor. Y si hoy ustedes han experimentado el gozo de ver a Cristo, hermano, ¿cómo podemos ver a Cristo? ¿Cómo lo podemos ver? A través de las Escrituras. Hermano, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos ver a Cristo por medio de la palabra de Dios. No hay otra manera, hermano. Al Espíritu Santo lo puedo ver por medio de la palabra de Dios. Al Padre lo puedo ver por medio de la palabra de Dios. Lo puedo conocer, puedo caminar con ellos por medio de la palabra de Dios. Y algo que yo les quiero decir, la palabra de Dios es el reglamento de sí o sí, establecido para que se cumpla lo que hacen los hombres, sea bueno o sea malo. En otras palabras, la palabra de Dios nos da la oportunidad de hacer lo bueno cuando yo la leo. Pero si yo, amados hermanos, hago lo contrario, desobedeciendo la palabra de Dios, entonces yo me someto a la reglamentación de la Biblia que dice, con la misma vara que medís, os será remedido. Ya está establecido eso. Como ya está establecido en la Biblia, entonces yo no tengo que decir, ay, Dios mío, me pasó esto, porque realmente me estaban deseando lo malo. Me estaban deseando lo malo que me ocurriese. No es así. Ya la palabra lo dejó establecido. Con la misma vara que os medís, os será remedido. Ya está establecido. Si haces lo bueno, doblemente te van a medir con lo bueno. Y si haces lo malo, doblemente vas a ser remedido con lo malo. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa? De que la palabra de Dios es, por eso decimos que es Jesucristo revelado, el Padre revelado y el Espíritu Santo revelado. Y sus palabras son infalibles y sus palabras son de designio, sin discusión, sin cuestionar y sin preguntar. La palabra de Dios nos mide a todos. Y todo el que se sale de ella sufrirá las consecuencias. Todo el que se sale de la palabra de Dios sufrirá las consecuencias. Pero si andamos en la palabra de Dios, todo lo bueno nos vendrá. Porque así lo ha dicho la palabra. Con la misma vara que medís,
os remediarán. En nuestro actuar, en nuestro caminar, en todo lo que hagamos, la palabra de Dios, hermano, nos va a medir y así nos va a recompensar, sea bueno o sea malo. Abramos nuestra Biblia en Filipenses capítulo 4, del 1 al 7 ahora. Filipenses capítulo 4, del 1 al 7. Considerando una carta escrita a una iglesia, en vez de una historia que se ha contado. Vamos a comenzar a leer un versículo hasta donde lleguemos. Comencemos con hermana Sandra. Primer versículo. Comencemos de atrás para adelante ahora. Comencemos con hermana Mar. Lea el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Amén. Vuélvalo a leer para que lo memoricemos, hermano. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Amén. Miren qué interesante lo que nos está diciendo. Estad así firmes en el Señor. El 2 va a leer hermana Mireili. Disculpe, hermano, ¿qué Filipenses qué dijo? 4. Ok. ¿El 2, nada más el 2? Sí. Ok. Ruego Evodia y a Santique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahí está. Mire lo que les está diciendo. Ruego es una petición, por favor. Evodia y Sintique, por favor, sean de un mismo sentir en el Señor. Miren qué interesante. El 3 va a leer hermana Adelina. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Primero los colaboradores en el Evangelio que combatieron con él. Clemente y otros más. Cuando dice que combatieron, es porque anduvieron predicando el Evangelio en lugares altamente peligrosos y que el enemigo se les enfrentó y combatieron contra el enemigo de manera brutal. El 4, hermana Laura. Puede abrir audio, hermana Laura. Dice el 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Oiga lo que estaba diciendo. Esta es una carta a la iglesia de los filipenses en Filipo. Una de las iglesias tiernas y humildes de esa época neotestamentaria.
regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué les está diciendo? Aún en los problemas, aún en las aflicciones, aún en los martirios, ustedes regocíjense. No estén lamentándose de nada. Yo no quiero lamentaciones, dice el apóstol Pablo. Yo quiero que ustedes se regocijen. Ahora leamos el 5. En este caso, hermano Arturo. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Wow. Mire lo que dice. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Eso quiere decir, siempre sean amables, cariñosos, respetuosos, afables. El Señor no quiere, hermanos, que nosotros seamos soberbios, que nos molestemos de todo. Es que eso no, en un cristiano no debe de haber. Aunque mi hermano me ofenda, lo tengo que amar. Aunque mi hermano no me acepte como su hermano, yo lo tengo que amar. Aunque mi hermano me mire de malos ojos, yo lo tengo que amar. Aunque mi hermano cuando va pasando me aviente, yo lo tengo que amar. Aunque mi hermano esté comiendo y no me invite a comer, yo lo tengo que amar. Eso está diciendo aquí el apóstol Pablo. Que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca, hermano. Cuando el apóstol Pablo dice el Señor está cerca, no significa de que esta expresión es una expresión, podemos decir griega, porque él está hablando a los gentiles. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego, en su mayoría, prácticamente. Entonces, cuando habla de la expresión cerca, está diciendo, no es que ya viene, pero, en esa expresión de cerca, le está diciendo, pero puedes morir. Y tu vida, hay dos caminos, o el infierno o el cielo. El infierno y el cielo. Entonces, él le dice, el Señor está cerca. Para venir por ti. Para acercarse a ti. Él te ve y tus acciones van a ser tomadas en cuenta para tu venida. Para su venida. Si tus acciones no son agradables al Señor, no vas a ser levantado. Pero si tus acciones son agradables a Él, vas a ser levantado. El Señor, hermano, siempre ha estado cerca de nosotros y estará cerca. Siempre. Y su venida, hermano, siempre está cerca. Siempre. Recuerden que nosotros somos temporales en esta tierra. El 6. Lo va a leer mi hermano Javier. El 6. Amén. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí viene él a dar un consuelo profundo a la iglesia en Filipenses, en Filipos. Por nada, oigan lo que dice, por nada ustedes deben de estar preocupados, afligidos, temerosos, miedosos, inquietos, desequilibrados, nerviosos. Por nada. Por nada.
Y la palabra nada es nada. Entonces, más bien, ustedes lo que tienen que hacer es orar y que esos problemas que tienen, que aparentemente los pueden agobiar, pónganselo a Dios en el trono de su gracia, que Él va a responderles. Pero esto ustedes lo deben de hacer con acción de gracia, no con tristeza, sino con acción de gracia, con felicidad y gozo. Con felicidad y gozo lo deben de hacer. El 7, hermano Selvin. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El resultado. Ustedes saben que la paz de Dios no es la paz que los hombres hablan. Los hombres hablan de paz porque tienen las armas. En el mundo así es. En toda nación. ¿Por qué están en paz? Porque ya saben que ahí está la policía, está la guardia, está el ejército. Si te levantas, ya sabes, caes preso. Entonces, ¿qué significa esto? Que los hombres imponen la paz por la fuerza, pero la paz que habla aquí el Señor es otra paz. La paz que habla aquí nuestro Señor es la paz que tiene que ver con la seguridad de nuestra salvación. Eso es interior, eso no es exterior, eso sale de adentro hacia afuera. La paz está llena, la paz está llena de todos los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo nos da, hermano, paciencia, amor, longanimidad, templanza. ¿Qué más da la paz? ¿Qué más dan los frutos? Humildad. Entonces, esos frutos del Espíritu Santo en nuestra vida nos traen paz. ¿Creen ustedes que una persona que no tiene el Espíritu Santo puede tener paz en su vida? No puede tener paz. ¿Cómo va a tener paz? No puede tener paz. Pero si tiene los frutos del Espíritu Santo, sí tiene paz. Sí tiene paz. Los frutos del Espíritu Santo nos hacen, hermano, ver a nuestro hermano con ojos de amor. Pero es que yo no lo soporto. Pero si tiene a Cristo y tiene el Espíritu Santo y tiene los frutos del Espíritu Santo, usted va a ver a su hermano con ojos de amor. Y por lo tanto, lo sabrá soportar. Lo sabrá soportar. Porque lo ve con ojos de amor. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Esa es la paz que gobierna nuestro entendimiento y más aún lo sobrepasa. Lo sobrepasa. ¿Qué quiere decir, hermano? De que la paz, hermano, me prepara el camino. ¿Para qué? Para que mis pensamientos, mis acciones estén gobernadas por el Espíritu Santo.
el cual me produce paz en mi vida. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Es una profundidad. Ahora, como usted, amado hermano, no estaba en la congregación de Filipo el día que se abrió y se leyó la carta de Pablo a toda la congregación y la dio a conocer, ¿qué preguntas haría usted de esta carta que escribió el apóstol Pablo? ¿Qué preguntas haría usted? Preguntemos ahora lo que no leyeron. Comencemos con hermana Zoilita. Hermana Zoilita, ¿qué pregunta haría usted en la congregación sobre esa carta? Usted se pone de pie después que leyeron esta carta. ¿Qué preguntas haría usted? Amén, pastor. Bueno, le preguntaría de las peticiones delante de Dios con ruego y oración. Eso le preguntaría yo, cómo yo pues podría tener esos dones del Espíritu Santo aún cuando pues tal vez esté pasando por algún problema. Sí, bueno, lo que pasa es que yo interpreté la carta, pero se supone que allí en la iglesia, en la iglesia de Filipo, al escuchar esa carta, ¿cómo tomaría usted la carta? ¿Cómo la tomaría? ¿Cómo yo tomaría esta carta? Ajá, porque la carta se está leyendo y indudablemente que bueno, al leer la carta uno le escucha, ¿no? Prácticamente aquí está resumido en esta enseñanza lo que nosotros pues como cristianos haríamos, porque así él nos dice que no estemos afanosos. Entonces, de creer que lo que está diciendo él acá, a creer lo que así será, porque así es. Dejémoslo allí. Ahora que nos diga hermana Sandra, ¿qué preguntaría de esa carta? Yo preguntaría, pastor, los admiraría y les dijera que cómo ellos fueron fiel, ¿verdad? Cómo combatieron también, ¿verdad? Y también cómo colaboraron ellos, ¿verdad? Y Bien, y saber de que los nombres están en el libro de la vida. Bien. Hermano Arturo, ¿qué preguntaría usted? Amén. Bueno, yo creo que al ver ahorita cómo uno responde a algo así o a la palabra, yo creo que de la misma manera respondería, por ejemplo, bueno, si esa es la verdad, que confiando en Dios y obviamente amando, en otras palabras, al enemigo, pues eso me trae paz, entonces voy a seguir esos consejos. Eso sería para Entonces, mí. Realmente el propósito de la carta es que la iglesia haga lo que el apóstol les está mandando, los consejos que le está dando. Hagan. Correcto. Él no está mandando una carta solo por mandarla. Él la está enviando la carta
para que la iglesia actúe. Y véanlo cómo lo dice en el versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, que la carta no quede solo en qué bonita carta, qué bella carta, qué lindo que se expresó. No, lo que él quiere es que se haga lo que él dice en esa carta. ¿Verdad? Entonces, Pastor, sí, sí, algo que yo me puse a buscar en esta carta, porque esta carta fue escrita a la iglesia de Filipo. sí, Cuando dice ahí, en el versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Sintique. Me sorprendió, dije, ¿quiénes son? O sea, ¿quiénes eran estas sí, personas? Y aparentemente dice que eran dos mujeres que habían tenido un tipo de pleito en la iglesia, ¿no? Así como, o sea, en cualquier iglesia, ¿no? Que siempre hay pleitos. Entonces, pero ahí remarca en la carta, dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, habían tenido un pleito en la iglesia y posiblemente habrá sido algo fuerte, ¿no? Para que las mencione ahí, para que sean llamados a sentir en el Señor, tengan un mismo sentir y no estén divididas. Me imagino, ¿no? Algún tipo de pleito fuerte entre las dos. sí. Eso me sorprendió. Claro, está Sí. bien. Bien, ser un buen predicador tiene que ver en todo con la habilidad de hacer preguntas. Maravillamos, imaginamos y ver lo que hay bajo la superficie. Por eso es importante hacernos las preguntas que vayan a ayudarnos a nosotros antes, hermano. Hacer las preguntas correctas del texto. Hacer las preguntas correctas del texto. Entonces, ahora nosotros, vamos a entrar a la lección número 4. La lección número 4. Busquemos el problema. Vamos a buscar ahora el problema donde se encuentra. Ya nosotros hemos contado una serie de historias y pasajes de la Biblia. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 137. Salmo 137. Lamento de los cautivos en Babilonia. Salmo 137. Vamos a ir leyendo un texto cada uno. Comencemos, hermana Sandra, con el primer texto. Amén. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Hermana Zoilita, el 2. Amén. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Bien, el 3, hermano Arturo. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría y diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Hermano Javier, el 4.
Amén. Como cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños. Bien. El 5, hermana Laura. El 5. Sí. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, piedra mi diestra, su destreza. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. 6, hermana Adelina. Mi lengua se pega a mi palabra, si de ti no Mi me lengua se pegue a mi paladar. a mi paladar, si de ti no me acordare, sino no Enalteciere, enalteciere a Jerusalén como profeta pre- a preferente, preferencia a su asunto de mi alegría, alegría. preferente de asunto de mi alegría. El 7, hermana Mireille. Amén. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Muy bien, hermano Selvin, el 8. Hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. El 9, hermana Mara. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Wow. Ajá. ¿Qué tenemos allí? ¿Qué preguntas se harían ustedes de eso que acabamos de leer? Miren, ¿qué problema hay allí? Detectemos un problema. El problema que encontré aquí que se está preguntando el salmista dice, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Dice. Un problema que hay. Ajá, ese es un problema. El hermano Selvin encontró un problema. ¿Quién otro me haya otro problema? ¿Quién otro me lo haya? ¿Quién otro? Eran esclavizados. Muy bien, excelente. Ese Habían es otro sido, problema. habían sido cautivados, pastor. Ahí está, cautivados, esclavizados, como dijo hermana Mireille y hermana Sandra. Muy bien, hermano. Vamos a ver la predicación narrativa. Vamos a ver 7 ayudas para predicar. 1, tramar la historia notando el entretejido común que mantiene la historia unida. Deben saber hacia dónde va la historia. Tramar la historia notando el entretejido común que mantiene la historia unida. ¿Cuál es ese entretejido que mantiene la historia unida? Debes saber hacia dónde va la historia. Esa es la predicación narrativa. 7 ayudas para predicar de una trama narrativa. 7 ayudas. 1 es ver que el entretejido donde se mantiene unido y saber hacia dónde va la historia para saber predicar. 2, desarrollar a cada uno de los personajes. Moldéalos y dales forma.
Déjalos que respiren. Nota cómo cambian y son cambiados en el desarrollo de la historia. Vamos a desarrollar a estos personajes a la hora de predicar, cuando es una prédica narrativa. Porque está la prédica textual. Entonces, tercero, ¿desde qué punto de vista se relata la historia? El punto de vista de quien es el que gobierna la historia. Por ejemplo, en Lucas 1 del 26 al 38, ¿es esto dicho desde el punto de vista de María, del ángel o de Dios? 4. Saca ventaja del diálogo. En el texto se nos da un esqueleto conversacional. Pon algo de piel a esos huesos y permite que la imaginación encarne las conversaciones. El diálogo conduce la trama y da profundidad a la historia. Observe los verbos. Lea nuevamente la historia y subraya los verbos. Este es el corazón de la actividad de Dios. Querrá que el sermón vaya haciendo lo que esos verbos hacen. Predica los imperativos, el número 6. Permite que lo que la historia requiera de estos personajes sea lo que se le pide hacer a la congregación. La historia no es contada para nuestro entretenimiento, ya lo hemos dicho, sino para que nos identifiquemos y respondamos. La historia nos dice quiénes somos y cómo debemos conducirnos en este mundo como pueblo de Dios. El 7 y último. Principia el sermón con la tensión de la historia. El sermón lo vamos a iniciar con la tensión de la historia. Ponga a alguien en problemas y permítele lidiar tratando de salir del problema. Muestra a Adán escondiéndose de Dios o a Jonás huyendo de Dios, o cuenta la historia de un personaje no bíblico con el mismo problema de Adán o de Jonás. El evangelio trae malas noticias antes de dar las buenas noticias. No podemos tener una fuerte teología de la gracia sino solo a través de una fuerte teología del problema humano. El problema se encuentra en el principio de la trama y no tarde. Y el problema no es la palabra final. No necesitamos recalcar una y otra vez el problema en el que nos hemos metido. No caiga en la trampa de usar el púlpito para apedrear y culpar a la gente y salir con la pistola husmeando, pensando que realmente has predicado. La buena predicación se mueve hacia la celebración de la gracia y de la esperanza. La buena predicación atrae a la gente al proceso de examinar sus vidas a la luz de los problemas. Se conectan con la historia siendo contada a la luz de su historia. Ellos se anticipan y piensan sobre lo que viene en el sermón. Esta es una diferencia entre la predicación inductiva y la deductiva. Vamos a ver si analizamos todo eso, ¿verdad? Ya. Predicación deductiva procede de una verdad general a una información específica. ¿Cuál podría ser una verdad general? ¿Alguien me lo puede decir? Díganme una verdad general. Una verdad general es como general. Bíblica, habla de una bíblica, una verdad bíblica, diga. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios, esa es una verdad.
Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, la predicación deductiva, o sea, saca deducción. Por deducción saco una información específica. Si Cristo es el Hijo de Dios, ¿qué significa para mí? Que Cristo también tiene la capacidad para salvarme, para darme vida, porque viene de Dios, porque Él es Dios. Esa es la información específica. Da la respuesta correcta y después da la pregunta. Muestra el rompecabezas completado y después explica cómo se completó. Así es. Otra verdad general, ¿cuál puede ser? Dios es amor. Hay una información específica que yo tengo que deducir por qué Dios es amor. ¿Por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Son verdades generales que nosotros sacamos respuestas de ellas, información específica de ellas, ¿verdad? Esa es en la deductiva. Saco deducciones, pues. Saco deducciones. La predicación inductiva procede de una situación específica a una verdad reconocida. Procede de una situación específica. Una situación específica en la Biblia, ¿cuál puede ser? Díganme, ¿cuál puede ser? Voy a preguntar, ¿cuál puede ser una situación específica en la Biblia? Jesús, Díganme. que Dios crió el cielo y la tierra. Es específico. Dios creó el cielo y la tierra. Uh-huh. Díganme otra. Una situación es, por ejemplo, cuando los hijos de Israel fueron cautivados, Uh-huh. fueron Una llevados situación al específica. cautiverio. Sí. Los llevaron al cautiverio. Sí. Otra situación específica, ¿cuál puede ser? Jesús sanó a paralítico. La sanidad del paralítico. Otra Ujú. situación específica. Las 10 plagas de Egipto. Las 10 plagas de Egipto. Otra situación específica. Moisés sacando al pueblo de Israel. Moisés sacando al pueblo de Israel. Son situaciones específicas. La alimentación de 5,000 personas con 2 panes y 5 peces. Esa es una situación específica. Entonces, nos lleva a una verdad reconocida. ¿Cuál es la verdad reconocida, por ejemplo, en los 5 panes y la alimentación de los 5,000? ¿Cuál es allí la verdad reconocida? El poder de Dios. El poder de Dios. Correcto. El poder de Dios. El poder de Dios. Es importante que participen todos porque recuerden que esta clase va valorando la participación. Porque la letra se mejora mientras más participa. Hace la pregunta y explora las opciones antes de llegar a las conclusiones. Hace las preguntas y explora las opciones antes de llegar a las conclusiones. Pone las piezas sobre la mesa y poco a poco construye el rompecabezas. La predicación que sigue la línea de la trama, partiendo de un mundo normal, luego a un mundo en problemas y después a un mundo cambiado, es inductivo.
Hay una diferencia entre el método inductivo al método deductivo. Por ejemplo, Moisés sacó al pueblo de Israel y le estoy contando una historia inmensa. Moisés saca al pueblo de Israel, pero hay un tope donde el mar le impide pasar. Ahí hay una situación. Estoy deduciendo lo que pasó. Moisés liberó al pueblo, sacó al pueblo y se encuentra con el mar. Entonces, deductiva, le estoy contando la historia de un pueblo que estaba esclavizado y que fue libertado por el poder de Dios. Esa es la deducción. La inductiva. Pero este pueblo que quería, que iba huyendo, iba hacia la tierra prometida, se encontró con un obstáculo en el camino que era el mar. Pero el mar se abrió con el poder de Dios. Entonces, esto es una inducción. Inducción. El mar se abrió. Cada método tiene su fuerza y sus debilidades. La predicación inductiva habla acerca de la historia de la Biblia en una forma muy natural. Es muy interesante y tiene su forma de enganchar y mantener la atención en menos sermoneador. Para las generaciones jóvenes, fluye más suave, en una forma literaria probada por el tiempo. La predicación deductiva, por otra parte, se aplica más a modelos de la enseñanza, organiza los pensamientos en una secuencia lógica, tiene la habilidad de explorar varios tópicos, sirve a la disciplina clásica de la retórica. Esa es la predicación deductiva. Entonces se asume que el mundo moderno, si le damos a las personas la respuesta correcta y le decimos qué hacer, ellos irán a hacerlo. En el mundo postmoderno se desafían estos supuestos. Nosotros sabemos mejor de lo que nosotros hacemos. Ejemplo, hábitos acerca de las comidas, escuchar más y hablar menos. No preocuparse por las cosas que no se pueden cambiar. Nosotros ya sabemos todas estas cosas. Saber la respuesta a nuestros problemas necesariamente no nos cambia. Nuestro comportamiento o conducta cambiará cuando experimentamos un futuro preferido, cuando nos vemos en una nueva luz. La predicación inductiva faculta a las personas a entrar al mundo de las escrituras y explorar una nueva forma de vida. Cuando vamos a trabajar con la predicación inductiva, la palabra de Dios faculta a las personas a entrar en una nueva forma de vida. Ellos ven el mundo cambiado por la intervención de Dios. Nosotros necesitamos darle a las personas nuevas formas por las cuales puedan ver su mundo. Para este fin, tenemos que ubicar a las personas en un mundo y después construir un puente con las escrituras. Fue lo que hablamos acerca de lo que yo les comenté, que con la misma vara que medí será remedido. Las escrituras nos ubican y nos dicen, si haces esto, ya sabes lo que te espera.
Y si no lo haces, no sabes también. Entonces, la predicación inductiva así trabaja. De esa manera. Entonces, prácticamente nosotros somos los actores en la predicación. Nosotros somos los que desarrollamos la película. Es así, ¿verdad? Entonces, hemos concluido estas 2 lecciones y esperamos de que las estudien cuando les pase el video. Que nos despiden palabras de oración, hermana Adelina. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Mucho gusto de compartir la palabra y la enseñanza del pastor y siempre también llevar al pastor en oración, que Dios lo sigue usando, y muchas gracias por su tiempo y que Dios les siga ayudando. Amén. Así vamos a orar. Te damos gracias, Señor amado, gracias por este momento, por este tiempo que has permitido, Señor amado, estar, Padre Santo, aprendiendo, Padre, más de tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor amado, por cada uno, mi Dios amado, que ha tomado, Padre, este tiempo, Señor, no es en vano, mi Dios amado. Estamos aprendiendo algo más, algo diferente, Señor. Que seas tú, Señor amado, ayudándonos, Padre precioso, que esa palabra, Señor, no solamente lo escuchamos, sino que la vivimos, mi Dios, y que la llevemos en práctica y en nuestro corazón, mi Dios amado. Así cada uno de mis hermanos, mi Dios amado, que seas guardando y cuidando, mi Señor, hacia el pastor, mi Dios, que seas tú cuidándolo, Señor. Guarda su familia, guárdalo, Señor. Sigue dando entendimiento y sabiduría, Dios amado, y la paciencia, mi Dios, Padre poderoso, Jehová. Quizás, Señor, nosotros ahorita somos unos bebés, Señor amado, pero tú nos vas a ayudar, Padre. Danos la sabiduría y el entendimiento, Señor amado. Muchas gracias, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, porque estamos aprendiendo mucho, Padre. Gracias, Señor, porque has puesto al pastor, Padre Santo. Gracias, Señor. Así cuídanos, Señor amado, Padre Santo, que el otro miércoles, Señor, nos podemos reunir todos juntos, Señor amado. Así guárdanos a cada uno, a cada hogar, Señor, que sea, Señor amado, tu presencia, Señor, con nosotros, cuidando y guardando, Señor. Gracias por todo. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor, que vamos a descansar, Señor amado. Gracias, Padre. Cuídanos y guárdanos, y en tus manos, Señor, estamos, Señor amado. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo dice: Amén. Saludémonos, hermanos, y pasen buenas noches. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones a todos. Gracias, pastor. Gracias, Bendiciones.